Hermano, que el Señor le bendiga. Hoy cuando es 23 de noviembre, aquí en Montevideo, Uruguay, cuando son las 17:53, van a ser casi las 18 de la tarde, casi las 6 de la tarde, me gustaría compartir una palabra con ustedes. El tema que voy a tocar es un tema muy delicado y tengo un pastor amigo que me dice, no pidas perdón ni disculpa cuando vayas a predicar, y tiene razón. Hermano, y como me decía otro pastor amigo, no hay que pedir disculpas ni disculparse. No solo es consolación y edificación, sino que eso es exhortación, también lo dice en 1 Corintios, capítulo 14, verso 1, 2 y 3, pero en el 3 está, mire. Dice así, 1 Corintios, capítulo 15, 14, verso 1, 2 y 3. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetizáis, o sea, que hablemos de la palabra. No hay más profetas. Si usted me dice, Daniel, no hay más profeta, no, hay don de profecía. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. El 3, acá viene. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza quiere decir el que habla los oráculos de Dios, la palabra de Dios. La palabra más profética que tenemos, en el cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca y al lucero de la mañana salga en vuestros corazones, se encuentra en 2 Pedro 1:19, hermano. 2 Pedro 1:19 dice, si tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y al lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra es clara, hermano. La palabra más revelada y segura que tenemos y la cual podemos estar atentos es la palabra esta escrita que tenemos aquí, cada uno en su Biblia. Y el tema que yo quería tocar hoy, el tema se llama pastolatría. Pastolatría porque cuando se idolatría al pastor, por eso le puse pastorlotría. Tremendo, hermano. Esto pasa cuando el pastor es colocado en un lugar que no le corresponde, o es colocado en un lugar donde las personas lo terminan endioseando y la persona lo termina idolatrando y ponen al pastor en primer lugar, cuando el primer lugar, la preeminencia, tiene que ser de Cristo. Aparte, Cristo es el primogénito de la creación, el primogénito de entre los muertos. Cristo es el primero de todas las cosas, el que creó todas las cosas. Antes de que las cosas fueran hechas, Él ya era. Todo lo que fue hecho sin Él, si Él no fuere, nada podría existir. Eso lo dice el Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Capítulo 1, verso 1. Por eso le puse este nombre a este tema, pastolatría. ¿Por qué? Porque es idolatría al pastor. Qué tremendo, hermano. Entonces, con esto yo quería tocar que el pastor nunca tuvo el lugar de Dios. Hemos escuchado por allí que dice, si la cabeza está mal, está toda la iglesia mal. Usted no ve a Cristo en ninguna parte de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, andar mal. Él siempre hizo lo que a su Padre le agradó. Por eso dijo, Padre, en tu mano entrego mi espíritu, consumado es. La deuda fue paga en su totalidad. Por eso él dice que él hacía la voluntad del Padre, no hacía lo que él quería. Hermano, Cristo no lo veo mal en ninguna parte de la Biblia. Cuando nos referimos que si la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal, estamos poniendo al pastor como cabeza de la iglesia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Que el pastor es la cabeza de la iglesia. ¿Dónde dice la Biblia que el pastor es el sumo pontífice, como lo es en la religión oficial católica, apostólica romana? ¿Dónde dice la Biblia esas cosas? Me parece que la información que estamos teniendo no es una información digna de ser creída. Así que nosotros tenemos que basarnos en la Escritura, en la palabra de Dios. Solo Escritura, solo un Dios, una fe, un Señor, un bautismo, hermano. Como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron los reformadores. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Esto de pastolatría significa que las personas idolatrían al pastor, que el Señor nos ayude.
y le damos un lugar al pastor que no le corresponde, ni que el mismo Dios se lo dio, no se lo dio. Solo Dios nos llamó al pastor y a diferentes hermanos, ¿verdad? Diáconos, obreros, obreras, ancianos, ancianas, diaconisa, ¿verdad? Presbíteros, pastores y maestros, ¿verdad? Los llamó para darle un lugar en el cual cada uno vamos a responder y a rendir cuenta por el lugar que se nos dio de autoridad, hermano. ¿Pero para qué? Para que honremos y para alabanza a su nombre, no para que creamos que de nosotros emana el poder. Que si no es por mí, esta persona no es libre, si no es por mí, acá no hay palabra, si no es por mí, acá el culto no se hace. Hermano, estamos muy lejos de la palabra de Dios y de la Escritura. Que el Señor nos ayude. La Escritura nunca enseña esas cosas. Y de esto pasamos, en el primer tema, el servilismo. ¿Verdad? Cuando el servilismo, esto me pasó a mí hace años, estaba de pastor en una iglesia y me acuerdo que el día de mi cumpleaños el culto cayó en un día de mi cumpleaños. Y bueno, los hermanos resolvieron hacer un pequeño festejo, ¿verdad? Me sorprendieron hace años de esto. Y me acuerdo que una hermana que hoy no está, que dice, primero el pastor. Entonces yo fui y le dije, no, primero el pastor no. Se sabe que el que cumple años siempre se le da primero la torta. Pero como acá Dios no hace excepción de personas, y como acá todos somos iguales con diferentes ministerios, pero el Espíritu es el mismo, Dios es el mismo también, ¿verdad? Y al mismo que servimos se llama Jesús, el Hijo de Dios, el que dio la vida por nosotros. Digo, no, hermana, no. Primero es cualquier hermano de la iglesia. Yo primero, antes de ser pastor, soy el hermano Dañelo. Y para comprobar todo lo que estamos hablando del servilismo, un versículo bíblico que aprueba esto y que nos ayuda para entender esto mejor, podemos ir a Mateo 23:11. Mire lo que dice. Cristo se lo dice a los fariseos, mire. Bien que nos ha pasado saber, me acuerdo que en la iglesia donde me ordenaron a pastor, orábamos, éramos unos cuantos pastores, tengamos presente que en una iglesia siempre tiene que haber más de un pastor. Porque si no el pastor nunca puede ser cuestionado ni enseñado, ni nadie le puede decir nada. Él se autodisciplina, ¿verdad? Él es disciplinado cuando se descubre que está en pecado, porque si no seguiría en pecado, porque verdadero arrepentimiento no es cuando a él lo descubren y él se arrepiente ante toda la congregación o ante quien sea, ¿verdad? El verdadero arrepentimiento, donde Dios nos desprecia un corazón contrito y humillado, es cuando el pastor o el hermano o alguien que esté sirviendo esté ministrando lo espiritual, lo santo del Señor al pueblo. El verdadero arrepentimiento es cuando ese hombre o esa mujer, ¿verdad?, revelan su pecado y se arrepienten en público o donde quieran que lo tengan que hacer. Aunque el apóstol Pablo, David dice, contra ti solo he pecado, ¿verdad? La Biblia también dice que cuando un hermano peca, ve y habla con él. Si no te escucha, llama a 2 o 3. Si no escucha solo 2 o 3, llama a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Hermano, a la ley y el testimonio, dice la Biblia. ¿Verdad? El verdadero arrepentimiento es cuando esa persona sabe que los otros hermanos no saben que él está en pecado y él viene y lo revela y se arrepiente solo. No es arrepentimiento cuando te descubren. Te arrepentiste porque te descubrieron. ¿Cuánto faltará para que no te vean de vuelta y sigas en el mismo pecado? Que el Señor nos ayude, hermano. Tengamos cuidado de no jugar con la palabra de Dios. Lugares donde se habla de mucha santidad, mucha vestimenta y atacan mucho la vestimenta, y los peores del lugar son los pastores. Yo tenía un pastor, me acuerdo que tenía problemas con las hermanas que andaban de pantalón. Y digo, hermano, ¿sabe acá el problema? Es usted. Digo, pues yo trabajé en la escuela bíblica y todo, con hermanas con pantalón. Y digo, usted tiene una atracción sexual por la hermana. Hermano, me disciplinaron por eso. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Mire lo que dice. Mateo 23:11. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Acá no puede existir el servilismo, ¿verdad? De que usted le sirve de una manera al pastor, de una manera como que si el pastor fuera Dios, y usted se rinde al pastor como que si el pastor fuera Dios. Honra sí, pero no servilismo, ¿verdad? De tal manera que hay lugares donde tienen la manguera ungida, la escupida ungida, ¿verdad? Cualquier desastre, hermano. El semen ungido es una obra demoníaca y es blasfemia todo esto lo que estamos viendo hoy.
Dentro de las congregaciones que muchas veces se llamaban de sana doctrina, hermano, también se dejó la palabra de Dios y se está haciendo cualquier cosa. La Biblia dice que son hombres amadores de sí mismos, avaros, ingratos, implacables, desobedientes a los padres, impetuosos. Tremendo, hermano, todo lo que dice la Biblia en el libro de Timoteo. Y acá en el libro de Mateo 23:11, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Si el pastor se cree que es el mayor, o el mamá, o el pluma, o el chamán, porque algunos ni pastores son, porque hasta brujos parecen algunas veces los cultos que hacen, ¿verdad? Si se cree que es el mayor y el más grande dentro de la iglesia, que sirva, hermano. Porque la Biblia dice que el siervo no es mayor que su señor. Y si el pastor se cree señor, que se haga siervo. Lo dice acá en Mateo 23:11, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Hay 7 verbos diferentes para siervo. Uno de ellos es dulo, ¿verdad? Que significa esclavo. Que el Señor nos ayude. Doy gracias al pastor Adán, que es un amigo que tengo. Que el Señor lo bendiga. Siempre me dice, no pida disculpa. Y el hermano Julio, el pastor Julio también me dice, no te retrates. Si es palabra de Dios, mandala nomás. Así que el Señor lo bendiga al pastor Julio, al pastor Adán, amigos en Cristo, hermano. Hermano, no existe esto de servilismo, hermano. El que se cree el mayor debe servir, debe ser siervo. Porque el mayor de todo, el supremo, el soberano, se hizo siervo. Él dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. ¿Quiere base bíblica? Está llena la Biblia. Que el Señor nos ayude. En 1 Pedro 5:1, mire lo que dice. Yo sé que hay pastores que se van a enojar conmigo. Que se enojen. Porque no es que yo lo quiera decir. Yo digo lo que dice Cristo, y esto no es personal, la Biblia lo dice. Mire qué claro lo aclara Pedro aquí. 1 Pedro 5:1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Cómo que Pedro, el que escribe 2 Pedro 1:19, dice, pero tenemos la palabra más profética, la cual hacemos bien estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón? ¿Cómo Pedro se anima a decir esto? Pedro se anima a decir esto. Fue el que escribió eso de la revelación del Señor, de la palabra. Pedro fue el que estaba, Pedro, Jacobo y Juan, en el capítulo 17 de Mateo, fueron los que subieron al monte de la transfiguración. Y Pedro, viendo toda esa visión y esa gloria, dijo, maestro bueno, que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, en tiempo y orden cronológico. ¿Por qué? Porque el bautismo de Cristo dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Él fue el que nos hizo el camino nuevo y vivo para entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo, hermano. Por eso Pedro le dice bien claro, porque Cristo es el Señor. Cristo es el soberano y el supremo. Una enramada para ti, que eres Dios y el Hijo de Dios, y eres hombre y el Hijo del hombre. Una enramada para Moisés, que es primero que Elías, que representa a la ley, y una enramada para Elías, que representa a los profetas. Hermano, que el Señor nos ayude. Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, yo anciano con ustedes, también lo dijo, yo soy apóstol y soy el mayor. Yo soy apóstol y soy más grande que el pastor. Porque ahora inventaron esto del apostolado, que siguen habiendo y no hay más, para estar por arriba del pastor. Y hermano, quiero decirle que la autoridad mayor, así como le doy palo al pastor, también digo lo que dice la Biblia, la autoridad mayor dentro de una congregación puesta por Dios es el pastor. Pero pastor, te quiero decir, no te la creas. Ni te la creas, Danielo. Porque nosotros tenemos que ministrar y operar bajo la presencia y los mandamientos de Dios, bajo la autoridad que es la palabra, que es la palabra suprema, soberana y absoluta verdad, no hay otra. La verdad del mundo es relativa, lo que hoy es verdad, mañana es mentira, y lo que mañana es mentira, pasado mañana es verdad. Que el Señor nos ayude. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Yo anciano con ellos, dice hermano, no dice yo mayor que los pastores. Mire lo que dice acá, bien claro, no voy a dar muchos detalles. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No dice que los hermanos y los siervos sean servilismo, que le hagan un servilismo al pastor y que le sirvan como si fuera Dios. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerzas, sino voluntariamente.
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como tomando el ministerio y la iglesia como una empresa, que lo vamos a hablar más adelante en el punto 4, 3, lo tengo anotado allí, no tomando la iglesia como una empresa o un negocio, sino tomando a la iglesia que fue comprada a precio de sangre, y no pisoteando la sangre de Cristo teniéndola por el mundo inmunda, porque Él no va a tener por inocente al culpable. Que el Señor nos ayude. El verso 3 del capítulo 5 primera de Pedro dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Los hermanos están a vuestro cuidado, no para ser nuestro sirviente, sino siendo ejemplo de la grey, siendo ejemplo de la congregación. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Para recibir esa corona incorruptible, yo y ustedes debemos andar como es digno del llamamiento a la vocación que fuimos llamados. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos, todos sumisos, unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dañelos, pastores, no sean orgullosos, sean humildes, porque Dios nos resiste. Y Él da gracia al humilde y mira de lejos al altivo. Tengamos conciencia de esto. La palabra conciencia es con conocimiento. Tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Miren lo que dice Mateo 23, habla de todo esto, hermano, es tremendo. Miren lo que dice Mateo 23, el que, lo habíamos leído, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltezca será humillado, y el que se humille será enaltecido. Es tremendo lo que dice la palabra. Mateo 23, 13, ay de vosotros, escribe y fariseo, hipócrita, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hermano, estaba la altivez del pastor, que él no va a entrar y no va a entrar a la congregación, porque la congregación, tal es el pueblo, tal es el sacerdote. Qué tremendo. Es tremendo esto lo que dice la palabra de Dios, hermano. Quiero ir al segundo punto. La iglesia no es un negocio familiar, no es una empresa, en el cual yo lo he sabido personalmente y puedo dar nombre y apellido, y ustedes también de allí del otro lado han sabido, donde una iglesia, o muchas, donde los hermanos pusieron el dinero para edificar el edificio llamado iglesia, aunque la iglesia somos nosotros, y cuando se mudaron, o el pastor se deslizó, porque la Biblia dice que se deslizó, ¿verdad? El pastor tuvo la desfachatez de vender el edificio y dijo que eso era de él y que así que él no solo era el pastor de la congregación, sino que él era el dueño del edificio llamado iglesia. ¿Y qué pasó? Lo vendieron y compran otra y hacen y deshacen, o porque él es pastor, el hijo es un idólatra, cualquier cosa, el hijo tiene que ser pastor. Mira, hermano, yo soy pastor y mi hijo no tiene por qué ser pastor, ¿verdad? Mi hijo va a hacer lo que Dios lo llame a hacer, ¿verdad? Porque los dones los da Dios y el llamamiento lo da Dios. La iglesia no es un negocio y la iglesia no es una empresa para generar dinero. La iglesia es llamada casa de Dios y es el conjunto de hombres y mujeres santificados, rendidos al Señor, que una vez se arrepintieron y creyeron en la justicia de Dios. La Biblia dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríamos al reino de los cielos. ¿Y sabe de qué justicia está hablando para los que creen que hay que hacer obra? Está hablando de la justicia que tengamos nosotros, la justicia de Cristo. Yo fui justificado por la justicia de Cristo, no por la mía ni obras que pueda hacer. Si nuestra justicia no fuera Cristo, no entraríamos en el reino de los cielos. Qué tremendo, hermano. Leamos la Biblia, dice, ¿cómo lee? ¿Qué está escrito? No le dice él a los judíos. En Mateo 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que vais a tener la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio a mí. Hermano, pensemos, meditemos en la escritura, está todo en la palabra. Todo está en la palabra, todo. Mire lo que dice en 2 Pedro 2:3. Y por avaricia harán ganancia de vosotros, con palabra fingida. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición
no se duerme. Hermano, los hermanos, cuando usted mira a un hermano, mira un alma, le pido por favor que no vea dinero, que no vea una billetera, vea un alma que vale más que toda la plata y el oro del mundo. Tengan cuidado, pastores, los que les gusta hacer negocio con la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, compra la palabra, cómprala, compra una Biblia. Después dice, no venda la palabra. Cuando dice cómprala, hermano, y no la venda, porque hay muchos que han vendido la palabra. Que el Señor nos ayude a no vender la palabra al precio de la necesidad. Qué tremendo, ¿eh? Vendemos la palabra y predicamos por un salario. Predicamos porque el dinero está seguro. Hermano, quiero decirte que no hay nada seguro en esta tierra, solo Cristo es seguridad de vida eterna. Por eso 2 Pedro 2:3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hojilla, atento. La palabra de Dios no es para jugar, la palabra de Dios no es para negociar. Las almas no son para mirarlas y decir, bueno, hay 10 acá y le saco tanto, hay 20 y le saco tanto. No somos números, hermano. Somos alma comprada a precio de sangre. Cuidadito con eso. Habíamos hablado de pastolatría, habíamos hablado de servilismo, habíamos hablado del negocio de la iglesia. Bueno, y la veneración al pastor también. Cuando se venera a un hombre que no corresponde. La Biblia dice, imitar a fuego a otros pastores. Cuando el pastor es digno de ser imitado, usted imítele. Porque Pablo dijo, imitarme a mí como yo soy imitador de Cristo. Ahí tenemos a alguien para imitar realmente. Pablo tenía un currículum que no lo tenemos ninguno de nosotros. Hermano, tenía un peligrí que no lo tenemos ninguno de nosotros. Si nosotros estuviéramos al lado de Pablo ahora, no solo no le ataríamos la sandalia de su calzado, no sé si podríamos estar al lado de Pablo, hermano, porque eso era nombre de Dios. Y nosotros podemos ser hombre de Dios, y somos hombre de Dios, si creemos en la justicia y en la obra redentora de Cristo, que dice que por su llaga fuimos nosotros curados, sanados y limpiados y lavados nuestros pecados. Yo quiero, para esto de la veneración, quiero decirle que solo uno es el buen pastor. Cristo dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo quiero leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 25. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Capítulo 10 de Hechos, verso 25-26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Así que el hombre no debe ser venerado, no debe haber una veneración al hombre, no se le debe postrar a ningún hombre usted. Usted solo se debe postrar al Hijo de Dios, Jesucristo, el que dio la vida por usted, el que vino a traer palabra de vida eterna y nos entregó el Evangelio en nuestras manos. Dice que Cornelio se postró a sus pies y Pedro lo levantó y le dijo, levántate, yo también soy hombre. Miren lo que dice, 25-26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. El pastor es un hombre, no es Dios. Tengámoslo presente. Punto 4. Cuando el pastor no le rinde cuenta a nadie. Y él es el capo de la iglesia y él es el que manda todo. Y no hay otro pastor. Cuando la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles, si usted va a leer Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Había más de un pastor en la iglesia, 2 o 3 pastores. Porque pasa esto, cuando hay solo un pastor, se la cree, no hay quien le corrige. Pero si soy yo y otro pastor, mi señor, me parece que estuviste mal acá, vamos a indagar en esto, vamos a leer la Biblia, y uno puede corregir al otro. Cuando el pastor no le rinde cuenta a nadie, hermano, y el pastor dice, yo le rindo cuenta a Dios, sí, hermano,
pero hay autoridades personales, hay autoridades eclesiásticas, hay autoridades dentro de la iglesia que Dios puso, en la cual hay que rendirle cuenta. Para esto, que le puse que el pastor no rinde cuenta a nadie, quiero compartir 2 Corintios 8, 20 y 21. 2 Corintios 8, 20 y 21. Hermano, es como el libro, ¿verdad? De contabilidad, no se le muestra a nadie. No hay una rendición de cuenta una vez al mes o cada tanto tiempo. No, se agarra el dinero y se gasta. No hay un control de nada. Se agarra el dinero que se ofrenda, porque Pablo dice que la ofrenda era para los santos, para los hermanos que se estaban. Pablo da detalles minuciosos y Pablo da las directrices correctas para cómo debemos conducirnos y andar en el evangelio de salvación. Es claro esto. Mire lo que dice 2 Corintios 8, 20 y 21. Dice así la palabra de Dios. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Así que no solo delante del Señor te creas tan santo, pastor. Si eres santo de verdad, porque la Biblia dice ser santo, porque yo soy santo y sin santidad nadie verá a Dios. Si eres una persona justificada, santa, limpia, perfecta, como dice la Biblia, con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados, lo dice en el libro de Hebreos 10:1, que todos los que se acercaban por medio de estos sacrificios, de este rito, de la ley del Antiguo Testamento, no podían hacer perfecto a nadie, ni limpiarse y seguía habiendo conciencia de pecado. Pero en el 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Así que, pastor, te digo, tiene que dar cuenta del libro de la contabilidad de la ofrenda cada mes o en el momento que hayan fijado, porque no es así las cosas. El pastor debe rendir cuenta, no solo a Dios, sino a los hombres también. Y el pastor va a rendir cuenta de cada oveja del redil también. Quiero hablar también aquí en hebreo, no solo que le dice, esto fue papá, lo bueno, tome como lo tome, lo dice la palabra de Dios. También apoya al pastor, porque hay que estar en los zapatos del pastor. Miren lo que dice Hebreos 13, 7. Estemos atentos a la palabra de Dios. Hebreos 13, 7. Dice así la palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Consideren. Acordaos de vuestro pastor. Acuérdense si el pastor de sana doctrina, si es un hombre de Dios santo, un hombre luchador, un hombre que defiende la fe, que es cristocéntrico, que es de sana doctrina, que tiene una teología correcta, que tiene el Espíritu de Dios primero antes que la teología. Perdón, primero el Espíritu de Dios antes que la teología. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. El pastor es digno de imitar su fe, imítele. Vamos arriba. Hebreos 13, 17. Miren lo que dice. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo haga con alegría y no quejándose, porque esto dice, porque esto no os es provechoso. Qué tremendo. Lo leemos de vuelta. Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos. Usted se tiene que sujetar, no tiene que someterse. La Biblia dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá a vosotros. A nuestros pastores nos sujetamos, a Dios nos sometemos. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Sí? El buen pastor es uno solo. Los pastores buenos velan por las almas del rey, por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. O sea, que vaya y diga, Señor, gracias por este hermano, gracias por esta hermana, y no que vayan al Señor y digan, Señor, esta ovejita me está dando trabajo. Señor, este es un rebelde. Señor, este no guarda tu palabra. Señor, este no quiere creer en tu justicia, que ya le rescataste, que ya le pagaste, que no tome por inmunda la sangre del pacto, que no la pisotee, porque tú no vas a tener piedad de él. Y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Qué tremendo. Hay pastores que también guardan la palabra de Dios, guardan el evangelio y cumplen la palabra de Dios. Así que, ¿por qué tocamos el dinero? Porque Mamón se ha infiltrado en la iglesia. Mamón está a flor de piel. Hoy la prédica es motivacional. Una prédica la cual motive a todos a sentirse bien. Y tú tienes un campeón de esto. Y tú eres un ganador. Tú no eres ni campeón ni ganador. La Biblia dice que para ser más que vencedores debemos estar en Cristo. Ojilla con esto. Punto 5. Para terminar, el pastor no puede ser cuestionado por nadie ni nada. Tengamos ojo con esto. ¿Cómo el pastor no puede ser cuestionado por nadie, por nada ni por nadie? Que el Señor nos ayude. Yo quiero leer con usted en Primera de Timoteo 5:19. Mire lo que dice Primera de Pedro 5:19 y 20. Manteniendo la fe buena. Manteniendo la fe buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Qué tremendo, hermano. Usted no va a ser cuestionado y usted va a ser un hombre sin tacha, ¿verdad? Un hombre íntegro cuando usted tenga una fe como la que Pablo dice, manteniendo la fe buena, conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe alguno. Qué tremendo, hermano. Cuando usted se la cree, pastor, nosotros nos la creemos, ¿verdad? Pasa esto, naufragamos en cuanto a la fe. Una persona que naufraga está a punto de morir, puede morirse, ahogarse. Qué tremendo. Hermano, quiero decirle que todos los nacidos de nuevo tienen la unción. No el pastor solo dice, yo soy un ungido. El ungido de Dios dice, no toquen a mi ungido. Todos tenemos la unción, dice el libro de Primera Juan. Pero el ungido de Dios, el enviado a rescatar las almas, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Dice que los cielos fueron abiertos y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oír, los cielos estaban cerrados. Y a causa de Cristo y por Cristo los cielos fueron abiertos. Ojilla lo que decimos. Mire lo que dice en Primera de Juan, Primera Juan 2:20. Hay palabra de Dios, gloria a Dios. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hermano, todos fuimos ungidos por el Señor, todos fuimos sellados por el Espíritu Santo, todos tenemos al Espíritu de Dios, todo aquello que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Señor, nosotros nos echamos fuera demonios, hablamos lengua, hicimos milagros, y bla, 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 y muestran un currículum tremendo que usted dice, este es tremendo, siervo de Dios. Cuando no existe tremendo siervo de Dios, existen pequeños del tremendo Dios grandote, que es el supremo y soberano Señor y Salvador Jesucristo, donde dice Tito 2:13, mientras guardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermano, el grande es Cristo, no son los pastores. Cristo es el ungido de Dios. Cristo es el sumo sacerdote. Cristo es el rey. Cristo es profeta. Cristo es juez. Cristo también es Dios. Cristo también es el Hijo de Dios. Cristo también se hizo hombre. Dios se hizo hombre. También es apóstol. Usted dice, no, no puede ser apóstol. Sí, Señor. Lea Hebreo 3:1. Vamos a buscar Hebreo 3:1. Y vamos a estar terminando. Yo espero que le haya sido de bendición. Enseño lo que aprendí con el Señor y ministro lo que el Señor me dio. Cada uno ministre conforme a lo que el Señor le haya dado. Hebreo 3:1 dice así. Por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considera
al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor le bendiga. Padre, te doy gracias por este día. Te pido que tú bendigas a cada hermano, oyente, pastor, amigo, pariente, familiar, Señor, iglesias, congregaciones. Bendícele que sea tu palabra y no yo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano.